van a una carrera importante o a una batalla trascendental, siempre hay un entrenador o un general de batalla que arenga de una manera tal que hace saltar al atleta listo para ir a competir, o hace saltar al soldado a cumplir con su deber. De esa manera, Enrique V arengó a sus tropas en Nancy-Court, Francia, o Constantino XI a sus tropas en Constantinopla, o inclusive Winston Churchill a los ingleses en la batalla de Inglaterra. Ahora pensemos un poquito en Hebreos 11 y pensemos no como el salón de la fama de la fe, sino como un discurso antes de lanzarnos a lo que resta de la competencia. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos capítulo 11. Estaremos terminando hoy ya el estudio de Hebreos 11 y nos enlistaremos a Hebreos 12 la próxima semana, si Dios lo permite. Pero pensemos en Hebreos 11 desde la perspectiva de un discurso de ánimo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por este gran pasaje que nos habla acerca de la fe. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque la fe verdadera no siempre conduce al éxito visible, a la comodidad, sabemos que al final de cuentas hay galardón, hay premio. Tú premias a los que tienen fe en ti. Y no por nuestra fe y no por el tamaño de nuestra fe, sino por tu decisión soberana de premiar a todo aquel que cree en ti. Bendice, Señor, este tiempo. Ayúdanos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, a quien está desanimado, a quien necesite ser exhortado, a quien necesite ser consolado en esta noche. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que hayan notado la intención de Hebreos 11. No es el salón de la fama de la fe. Es el discurso de un general o de un entrenador que está animando a los atletas a correr con paciencia la carrera que todavía queda por delante. Todavía no sabemos cuánto nos falta, quizás mucho, quizás poco, pero todavía nos falta carrera. Y no nos podemos dar el lujo de cansarnos. Por eso dice ya en la parte final, en versículo 32, lo que Dios puede obrar en la fe de las personas. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. El autor se detiene aquí porque el tiempo faltaría para contar detalladamente de cada personaje. Nos habló de Abel, nos habló de Enoc,
nos habló de Abraham, de Noé primero, luego de Abraham, luego de Isaac, Jacob y José, Moisés, el pueblo de Israel y Rahab. Y dice, ¿qué más digo? Si me pongo a contarle de todos, el tiempo faltaría y tendríamos Hebreos 11 probablemente como con 1000 versículos. Dice, bueno, el tiempo faltaría porque la lista sigue. La Biblia está llena de gente que creyó que Dios existía. La Biblia está llena de gente que creyó que Dios es galardonador de los que le buscan. Está llena de esa gente. La Biblia habla de los héroes de la fe. Y estos héroes, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, tienen una característica que se parece a nosotros. Son hombres y mujeres con errores. Son hombres y mujeres frágiles. Son hombres y mujeres con luchas. Son hombres o fueron hombres y mujeres con debilidades. Por cierto, está la lista no en orden cronológico, sino en un orden de el famoso y el no tan famoso. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Y todo el mundo se acuerda de Gedeón, ahí escondido entre los para que los madianitas no lo descubrieran. Y nos acordamos de él porque ya que Dios le dijo, yo voy a ir contigo, quiero una prueba, que el vellón o que el rocío esté del otro lado. Así era Gedeón. Barak, Débora, no voy si no vas tú. El valiente Barak no iba si la mujer no iba. Sansón. Todos se acuerdan, luego ponen Sansón era, en la cancioncita dice, el corito era un hombre con músculos y toda la cosa. No hay indicativo en la Biblia que fuera así. A lo mejor era flaco. Su fuerza no era de él, era de Dios. Pero todo mundo se acuerda cómo vez tras vez estuvo violando el nazareato. Comió de un cuerpo muerto que no debería de tocar. Tomaba vino. Se quería casar con una que no era, con una filistea. Terminó suicidándose. Ese era Sansón. ¿Y qué podemos decir de Jefté? Señor, a la primera persona que salga de mi casa después de que gane, la voy a sacrificar. Y salió su hija. David. Nos acordamos de David y Goliat, pero se nos olvida David, Urías y Betsabé. A veces pasamos un poquito por alto a David y Absalón, y primero David y Amnón y David y Absalón. Y se nos olvida también que a veces que se pasó del lado del enemigo algunas veces. David. Por poquito y mata al esposo de Abigail. Ese era David. Sansón, Samuel, maleducando a sus hijos. Todos ellos, hombres y mujeres como nosotros, con errores, con faltas, con debilidades, algunas más horribles que las nuestras, pero todos con una línea en común. Caminaron como viendo al invisible. Todos con una línea común pusieron en algún momento la vista en el galardón. Y luego la lista se nos pasa a las proezas. Que por fe conquistaron reinos como Josué. Que por fe hicieron justicia como Salomón. Que por fe obtuvieron promesas como Ezequías. Que por fe taparon bocas de leones como el viejito Daniel a sus 80 años. Que por fe apagaron fuegos impetuosos como Sadrach, Mesach y Abed-nego. Que por fe escaparon de morir a filo de espada como David, Elías o Eliseo. Que sacaron fuerzas de debilidad como Sansón. Que se mostraron valientes en la guerra como Josafat. Que pusieron en fuga ejércitos extranjeros
como el mismísimo rey Ezequías frente al poderoso ejército asirio. Y hasta hubo mujeres que vieron resucitar a sus hijos, como la viuda de Sarepta o la mujer sunamita. Hombres y mujeres imperfectos, con fe frágil, unas veces muy lejos de una fe perfecta, pero siempre una fe puesta en Dios, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Hombres y mujeres como usted y como yo, imperfectos, con dudas, frágiles, lejos, muy lejos de la perfección y de la madurez. Pero hermanos, nosotros podemos mirar el ejemplo de ellos y poner la mirada en Jesús y creer que no solo es nuestro Salvador, sino que también es galardonador de los que le buscan, de los que le siguen. Que Dios nos dé esa fe para lo que resta de la carrera, sea corta o sea larga, que el resto de nuestra carrera que tenemos por delante, tengamos esta fe. No una fe perfecta, pero sí una fe puesta en Dios. Primero vemos lo que Dios puede hacer por medio de la fe, pero luego vemos lo que Dios puede hacer por el que da su vida por él. Dice versículos 35 al 38, 35b, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Como hemos visto a lo largo del capítulo 11, la fe no siempre es una fe de victorias, una fe de declaro esto, de exijo aquello. A veces la fe les llevó a dolor, a sufrimiento. Después de dar una lista de grandes obras que muchos hicieron, hombres y mujeres, vino una lista de cosas que hombres y mujeres de fe vivieron, pero que aguantaron, que soportaron, porque tenían la mirada fija en Dios. Algunos murieron a golpes, dice ahí en versículo 35, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Sí, es cierto, algunas mujeres recibieron a sus hijos por resurrección, pero otros, cuando les dijeron, a cambio de tu vida, renuncia a tu fe, decidieron morir. Fueron muertos a golpes, no aceptando su liberación. En la época en que los hebreos, en que esta epístola se escribió, se resaltaba mucho una historia que a veces no la contamos porque pensamos que es de la competencia, y eran los macabeos. Un grupo de personas que vivieron entre que se escribió Malaquías y que se escribió Mateo. Y cuando el rey griego ocupó Jerusalén, los agarró a este grupo de personas, especialmente a su líder que se llamaba Eleazar, y le hicieron esa gran oferta: tu vida por tu fe. Y decidieron dar su vida, que renegar de su fe. A sus hijos les fueron cortando los dedos antes de matarlos. Otros fueron, dice ahí, ridiculizados y azotados públicamente, como Pablo. Otros recibieron cadenas y cárceles, como Micaías y Jeremías. Fueron apedreados, como Nabot, o como Zacarías, hijo de Joiada. Fueron aserrados, partidos a la mitad con una sierra, como Isaías. Fueron tentados y luego asesinados, como Juan el Bautista.
Anduvieron de acá para allá sin un hogar, como Elías, Eliseo, como Juan el Bautista. Y dice ahí, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no merecía gente así. Ningún enemigo podía compararse a ellos. Acab no se podía comparar con Eliseo porque Eliseo era superior. Herodes no se podía comparar con Juan el Bautista porque Juan el Bautista era superior. Pilato o César no se podían comparar con ningún apóstol porque los apóstoles eran superiores. Con todo su esplendor, nadie se podía comparar con alguno de estos hombres y mujeres de fe delante de Dios, aunque estos hombres y mujeres anduvieran vestidos de pieles, sin casa, comiendo miel silvestre, sin hogar. Decía un compositor de la época medieval: puede el hombre molestarme y afligirme, no logrará más que llevarme a tu remanso. La vida podrá con sus pruebas hostigarme, mas el cielo me acercará al dulce descanso. Ser hombre o mujer de fe nunca fue fácil, ni para los héroes del Antiguo Testamento, ni para los hermanos hebreos, ni para usted, ni para mí. A veces podemos ver milagros y ver grandes cosas que hace Dios después de que oramos, pero otras veces somos retados a confiar en Dios cuando la vida se nos complica. Ser hombres o mujeres de fe nunca fue fácil. Hemos podido muchas veces ver cómo Dios interviene en momentos difíciles y cruciales de la vida, pero no siempre es así. Pueden llegar momentos y tiempos de prueba intensa, aún ser momentos de prolongada prueba, aún morir en la prueba. Pero lo que puede sostener a ese hombre y a esa mujer de fe es que Dios ha prometido galardón. Dios ha prometido premio. Que Dios nos dé la fe, esta clase de fe, para lo que reste de la carrera, sea fácil o sea difícil, que lo que continúe tenga obstáculos o no tenga obstáculos, tengamos esa fe para terminar bien. Y cierra su discurso. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Positivamente, todos estos hombres y mujeres fueron aprobados mediante la fe. Alcanzaron buen testimonio. Dejan un enorme ejemplo de lo que es creer que Dios existe y creer que es galardonador de los que le buscan. Cada personaje. Negativamente, todos estos héroes no recibieron lo prometido. Abraham nunca vio la tierra. Moisés nunca entró a la tierra. David vio su trono, pero nunca disfrutó de él. Porque siempre caminaron pensando en el Mesías venidero, pero el Mesías nunca llegó. Cada uno de ellos partió, cerró sus ojos, con excepción de Enoc. Cada uno de ellos cerró sus ojos. Dice Cristo acerca de Abraham: Abraham creyó que vería mi día. Lo vio, lo saludó y se gozó, aunque él no estaba presente. ¿Por qué aguantaron si no iban a ver al Mesías? Dice ahí versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos aguantaron porque no querían llegar a la meta sin nosotros. Ellos sabían que iban a llegar a la meta, que un día iban a cruzar esta vida e iban a llegar a la otra vida, y ellos sabían que iban a cruzar esa meta,
pero no querían llegar sin usted y sin mí. Y sin tantos hermanos, sin los hermanos hebreos. Ellos aguantaron porque querían que los hermanos hebreos, que nosotros llegáramos juntos. Pudiéramos conocer nosotros a Cristo, vivir en Cristo, caminar en Cristo y pudiéramos ser perfeccionados en Cristo. Ninguno de nosotros hubiera conocido la vida en Cristo si ellos hubieran recibido la promesa antes. Así que ellos aguantaron por usted y por mí. Ellos soltaron esa promesa porque querían vernos, a nosotros entrar con ellos. Abraham se aguantó porque quería ver que usted entrara por la misma puerta que él va a entrar. Moisés se aguantó y no pudo entrar a la tierra y le dijo desde lejos a Dios, porque quería que usted, hermana, usted, hermano, entraran con él por la misma puerta para ver a Cristo. Cuando Juan el Bautista era decapitado y no pudo ver que el Mesías era entronizado, lo hizo también por usted y por mí, porque quería vernos llegar juntos. Piense en lo maravilloso que es saber que ellos aguantaron con paciencia, esperando la venida del Mesías, y aunque el Mesías nunca llegó durante sus vidas, aguantaron porque estaban pensando en usted también y en mí. Querían entrar con nosotros. Piense en lo maravilloso que es saber que Dios, aunque sostuvo y fortaleció a estos hombres, no les dio la promesa más importante que era el Mesías, porque quería que nosotros también cruzáramos la meta con ellos. Nos quería ver junto con Abraham, con José, con Jacob, con Jefté, con Gedeón, llegando a la meta juntos, ese día glorioso de la resurrección. Dios nos dé la fe para lo que resta de la carrera, sea poca o sea mucha, que podamos llegar a la meta. Y aparte de las grandes bendiciones de ver a nuestro Salvador, capitán, sumo sacerdote, sacrificio perfecto, será poder saludar a Abraham, a Gedeón, a Sansón, al héroe que usted quiera. Y decir gracias, Dios, por sostenerlo. ¿Cuántas victorias le ha dado Dios a ver en su vida? ¿Cuántos milagros, cuántas intervenciones? ¿Cuántas cosas ha tenido que sufrir en esta vida? ¿Cuántas cosas padece y que parece que nunca van a cesar? Que Dios le dé esta fe. No el sentimiento bonito, sino esta fe, esta certeza de lo que se espera, esta convicción de lo que no se ve. Que Dios le dé esta fe que le permita creer que Dios tiene un premio para usted. Que Dios le dé esta fe que le permita caminar como viendo al invisible. Que Dios le dé esta fe que le permita sostenerse mirando al galardón. Que Dios le dé esta fe que le permita conquistar reinos, tener victorias, pero también sufrir con valor, con valentía, porque mira al autor y consumador de la fe, a Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Señor, danos esta fe. Muchas veces, mucha de nuestra flaqueza consiste en que tenemos esa fe de sentimientos bonitos, pero no la fe que viene de tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, aumentanos la fe. ¿Cuál fe? Esta fe. Ayúdanos, Señor, a tener realmente esa convicción, esa certeza. Ayúdanos realmente a creer que premias a los que te buscan.
y aferrarnos a esa verdad. Dejarnos de aferrar a lo incierto y pasarnos a aferrar a la verdad de que tú eres galardonador de los que te buscan. Ayúdanos a sostenernos en ti, aunque no te veamos, aunque a veces no veamos que estás actuando. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en el galardón, a sacar fuerzas de debilidad, pero también a estar dispuestos a morir primero antes que rendirnos. Y así en la actitud de oración habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero esa fe. Es un reto, pero que Dios me dé esa fe. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 El altar está abierto, hermanos. Esta es la fe que hace que no retrocedamos. Esta es la fe que salva. Esta es la fe que obra. Esta es la fe que justifica. Mientras nuestra hermana o nuestro hermano toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, gracias, Señor, porque nos dejas pasajes para recordarnos la clase de fe que viene de tu Santo Espíritu. No es una fe de conocimientos, no es una fe de sentimientos, es una fe que nace de que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Acuérdate de nosotros, porque somos polvo. Rápido pasamos. Somos frágiles. Somos débiles. No tenemos muchas veces nada de capacidad. Señor, danos fe. Multiplica la fe y la fuerza al hermano o la hermana que ya se le han acabado las fuerzas. Que pueda creer que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Que tú, Señor, consueles al que necesita ser consolado para seguir adelante, animado, luchando hasta el final. Al que está por rendirse, que pueda recordar que darle lugar al diablo es una humillación para él, pero sobre todo para tu santo nombre. Señor, haznos hombres y mujeres de fe, a nosotros, hombres y mujeres ordinarios, cotidianos, frágiles, que fácilmente nos rendimos. Bendice, Señor, el tiempo y el resultado de esta predicación. Y recuérdanos, Señor,
que sin fe es imposible agradarte, porque es necesario que el que se acerca a ti deba creer que existes, pero que también premias a los que te buscan. Gracias, Señor, te damos, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.